Pero hay otras cosas que no suceden y quiero hablar con un gran amigo de siempre, que respeto muchísimo porque es especialista en pequeñas y medianas empresas, Javier Montalbetti. ¿Cómo le va? Buen día. Hola María Esther, ¿cómo estás? Pero ¿cómo estás Bueno, qué buena tanto música, tiempo? che. Me ¿Viste? metieron un ochentazo, ahí dije, qué buena. Pero es porque lo escuchaban nuestros abuelos. Sí, por supuesto, gente mayor, gente mayor. Obvio. Nosotros es porque lo escuchamos mucho después, olvídate. Mi Bueno, vieja, mi vieja a sus 83 años me decía cuando iba a algún lugar, no sabes, fui a tal lado y había gente grande. Yo decía, más grande que quién. Y siempre eran grandes, así que nos sí, pasa lo mismo a nosotros. sí, mi mamá a veces me ¿Cómo dice, estás? ay, era todo gente vieja. Digo, pero mamá, ¿a Sí, qué te sí, gente referís? vieja. Claro, como si No, ya tuviera... está buenísimo que viste que la edad se lleva en el corazón Pero sí. y está bueno que podamos divertirnos con estas cosas y aparte con este espíritu mundialista que tenemos, que ahora Claro, igual te estamos digo todos que hay muchos contentos chicos con eso. jóvenes que están escuchando temas muy viejos y uno dice, wow, qué bueno, está bien. Y uno Y se sin duda, acopla. porque básicamente yo soy músico todavía, digamos, he sido músico de pequeño, grabé un par de discos cuando tenía pelo, y hace como 30 kilos, digo yo. Eh, y la verdad que, o sea, sigo siendo músico, siempre amateur, ¿no? Pero grabamos discos y demás. Y el trasvasamiento generacional que tiene la música es espectacular, Sí, porque claro. las nuevas generaciones están escuchando las músicas, el viejo rock argentino, y está buenísimo que así sea, Y además los porque clásicos son los clásicos, siempre. sí, porque además tiene una esencia de la primavera Sí, democrática claro. y de la década de los 70, cuando estaba en plena represión y que había una creatividad tremenda en la Argentina y músicos que trascendieron fronteras y que siguen siendo el faro para un montón de bandas y músicos en el mundo, que creo que también la justicia es reconocerlos con el tiempo y seguir Claro, escuchándolos, sin dudas, ayornándonos a la sí. música nueva, que por ahí a algunos nos cuesta un poco más entenderla y por ahí traducirla, pero nada, son los tiempos que Sí, claro. llevamos y además es la forma de expresarse de la juventud y de la no tan jóvenes también, ¿no? Sí. Porque digo, hay bandas que por ahí tienen muchos años y se están ayornando a las circunstancias y están, no sé, no te digo que están haciendo trap, No, pero pero están hay, haciendo una, claro, hay bandas una mixtura de que género. trascendieron muchas generaciones además, ¿no? Y hay, no sé si te pasa a vos, a Javier lo trajimos para hablar de música realmente. Javier, no sé si te pasa a vos, pero en alguna, no, me encanta esto, en algún momento de nuestra vida yo había temas que digo, ay, qué horrible, o músicas o géneros que no escuchaba. Y más de grande los empecé a entender y me empezaron a gustar. Creo que también es lo que les va pasando generación tras generación, eso. Sin dudas, lo que pasa que, mirá, está buenísimo lo que comentás, porque justo anoche fui a cenar con mis sobrinos y que tienen un rango etario de 30, 35 años, y estábamos cenando y tenemos todos una vida muy musical, pues nuestra familia viene de músicos y bueno, siempre estamos vinculados con el arte. Y estábamos en el medio de la charla y el marido de mi sobrina, que también, el flaco dice, no, no, a mí tal banda no me gusta. Y todas las bandas que no le gustaban eran bandas que tocaban en inglés. Claro, Y en un momento mi sobrina le dice, no, pero a vos no te gusta porque está en inglés. Y vos entendés un poco lo que dicen. Y claro, al flaco por ahí le gustaba más el rock, digamos, barrial, claro, de claro. callejeros y de toda esta, es post 2000 y Los Redondos y demás. Y en un momento le conté, porque por ahí, viste, el inconsciente colectivo uno entiende que hay generaciones que entienden que, por ejemplo, en la dictadura militar estaba prohibido pasar música en Claro, inglés y solamente se pasaba música en castellano. Y después con la primavera democrática hubo un aluvión de bandas y sin ir más lejos, Sumo en la Argentina tenía un cantante que era un ítalo-escocés y cantaba en inglés y cantaba en un castellano al estilo Capusotto, pero porque era absolutamente transgresor. Y bueno, todas esas cosas nos pusimos a charlar y empezamos a cliquear videos en YouTube y le empecé a mostrar bandas de los 80 y algunas de los 90 que me decía, pero yo esta la conozco perdón, y hago un paréntesis, que no era el tema por el cual me llamaste, perdón otra vez, que le terminé contando que, por ejemplo,
yo soy muy fan del heavy metal, digamos, por una cuestión de que toqué heavy metal muchos años, y en un momento de mi vida tuve la desgraciada idea de agarrar las letras y empezar a traducirlas. Con un manualcito de inglés, que no había internet. No había Gente, le cuento, inteligencia porque en esa época artificial, la ¿no? tierra estaba caliente, y me puse a traducir las letras de Deep Purple, me quería morir. Porque Papo era un literato al lado de Deep Purple. Claro. Entonces, claro, digo, era una cosa muy, muy Sí. esencial, bastante, no te digo bruta, pero sí que tenía un sentido muy de el rock and roll, no tener plata, o sea, era una cuestión, te diría, casi como por ahí bandas que después hemos criticado vehementemente en la Argentina y en otros lugares, pero era lo que había, Sí, y era lo que les salía. claro, y Entonces, digo, mirá vos, Freddie Mercury, cuántos años hace que está muerto. Sin embargo, hoy en los estadios y en muchos lugares se sigue escuchando Queen o a Freddie Mercury. Digo, trascendió el tiempo incluso. Bueno, eso sin pasa con la duda. música, eso pasa con la música. Sí, claro. Eso es la maravilla de la música y que haya grandes genios que trascienden las Sí, sí. generaciones, el tiempo. Mirá Paul Mirá, McCartney, justo esto, cuántos años hace que sigue vigente. sí, murió en el año 91 Claro. y sigue más vigente que nunca. De hecho, Brian May y Roger Taylor siguen tocando, o sea, son personas Sí, sí, realmente sí, grandes, sí. que encontraron un cantante a través de un reality que realmente Adam Lambert es un cantante tremendo, Mm. muy al estilo Mercury, pero digo, no, desde mi punto de vista, por ahí los más puristas entendemos que no es Queen, o sea que básicamente Sí, que son bueno, ellos sí. que siguen, porque son coautores de todas las canciones, pero no obstante eso, mira, terminamos con esto si te parece, porque me llamaste por otra Pero me cosa. encantó, me encantó. Cuando yo era muy chico, cuando yo era muy chiquito, iba a un colegio del Estado, cerca de casa, y teníamos, creo que era, no sé si era segundo grado, mira, te estoy hablando de muchísimos años, y se les ocurrió hacer clases de inglés. Digo, se les ocurrió porque no estaba en la currícula, era una cosa media rara, estábamos hablando del año 86, por ahí, y, y yo llevé una canción, porque bueno, básicamente la maestra de inglés era, traigan una canción, en ese momento estaba de moda, no sé, una porquería, ABBA, Claro. una cosa así, porquería, digo, bueno, porque a mí no me gustaba, y yo tenía una familia muy rockera, ¿y qué pasa? Yo en mi casa tenía discos, vinilos, y llevé el vinilo de Una noche en la ópera de Queen, y para traducir las canciones, porque la maestra decía, traigan una canción que la vamos a traducir, y yo le llevé Rapsodia Bohemia, Ah, precioso. y la maestra me quería matar. Llamaron a mis viejos. Claro, porque el tema arranca diciendo, Sí, mamá, he claro. matado a un hombre. Sí. Imagínate, la maestra me quería Bueno, matar. viejo, vos cumpliste con la Pero bueno, consigna. Ah, bueno, ya está. Claro. yo cumplí con la consigna. Lo que pasa es que no le gustó la propuesta a la maestra, Es pero problema fue de ella. interesante. Si no, Fue anecdótico. Mi viejo, que no fue la especifica, única vez que fue al colegio por un problema que yo no había causado, digamos, que fue. especifica bien la consigna. No me traigas cosas violentas de último. Claro, totalmente, ¿no? No hubo aclaraciones. Entonces digo, peor si llevaba un tema de Megadeth, qué sé yo. No olvidaste, Pero claro, bueno, era mucho peor. Bueno, Javi, no, me encantó. Estas bueno. cosas también, los que nos están escuchando en casa, también les pasa. Sí te llamé por lo que tenga que ver con todo lo que es pequeña y mediana empresa y quiero ver tu visión de lo que está pasando hoy. La semana pasada también tocamos el tema, entonces quiero escuchar distintas vertientes, porque lo que ahora nos importa mucho, además del mundial, es la economía. Sin duda. Sí. Y estamos en un momento complejo. Mirá, hace unos días también estuve en otro medio y en un momento me encontré por ahí apocalíptico, tirando pálidas, ¿no? Hablando de la baja del consumo, de los cierres sistemáticos de los locales, que está pasando, es una Sí, realidad. sí. La industria que está al 36% de su capacidad instalada, o sea, de cada 10 máquinas hay 6 máquinas y media que no están funcionando. La importación indiscriminada de mercaderías, Mm. ni hablar del contrabando, ¿no? Y un montón de cosas que suceden que no hay control. Y para colmo el Estado sigue pescando en la pecera, ¿no? O sea, es un tema muy complicado. Creo que estamos en un momento difícil del cual seguramente vamos a salir porque hemos salido de situaciones muy complejas. No nos olvidemos que hace 10 minutos teníamos 7 tipos de cambio en la Argentina. Sí, Entonces,
Pero cuando viene este gobierno, que ya viene y ya está instalado hace 2 años y medio, no arrancó hace 5 minutos, con esto de que ya pasamos lo peor y del pasamos lo peor pasaron cosas, después pasaron cosas, nos cae un jefe de gabinete que es un impresentable, cosas que van sucediendo que no son novedad porque ya han pasado. Entonces, el humor social no solo se enrarece, sino que las personas estamos, pues me incluyo, con un nivel de enojo muy grande. No sé si creo que tomamos dimensión de la necesidad de festejo que hay en la Argentina, que pasamos octavo de final y casi decreta en feriado nacional. Sí. Entonces, digo, hay una necesidad no de éxito, pero sí de alegría y de festejar algo, pero porque en realidad también entiendo de que hay algunos sistemas y algunas estructuras del ámbito nacional en lo económico que están funcionando muy bien. A la fintech no le está yendo mal, al sistema financiero no le está yendo mal para nada, y hay determinados parámetros que se mueven hasta un punto, pero eso no impacta en la economía real de la gente de a pie. Y la gente Claro. de a pie es el comerciante, Sí, sí, sí. una persona que se dedica a los servicios, una persona que también tiene una industria y tiene 25 o 30 personas trabajando en la línea, que es una tragedia perder un solo trabajador. Sí, Entonces, sí, digo, sí. si vamos con la dinámica esta de que no, al comerciante la reforma laboral le conviene porque se deshace la gente. No, es un gran error. Mm. O sea, hoy nosotros tenemos que achicar estructuras por una cuestión de que los costos no cierran porque no se vende. Sí, claro. Sí, sí, es cierto que Y no es porque somos, uno porque la camina por la competencia es calle. salvaje y Claro. muchas veces desleal. Uno camina por la calle y Perdón. la verdad me asombra. No, no, todo bien. Me asombra muchísimo ver los negocios vacíos, los empleados así, con la manito esperando que alguien entre. Y me asombra también la cantidad de negocios que están cerrando. Uno, si por ejemplo transita a la avenida Callao, es increíble, increíble los negocios que están cerrando. Y se ve día a día y duele porque no es que cierra un negocio, significa familias enteras que se quedaron sin trabajo y lo que conlleva todo eso. Sin duda, porque también creo que en cierta manera la masificación de los casos de éxito, digo, ahora volvemos a lo que estábamos hablando antes con respecto a la música. La actualidad, que mucho del mundo pasa por YouTube y la social media, se entiende que el empresario es el exitoso que está hablando, que tiene 35 franquicias, dos helicópteros, una flota de vehículos y demás. Y el emprendedor estándar en la Argentina, primero es un sobreviviente. O Mm. sea, arranca en base a la resiliencia, no avanza, no arranca poniendo una idea fantástica. En realidad es primero sobrevive, trata de establecerse, y si llega a establecerse, empieza a generar empleo, digamos, colaborativo, ¿no? Empieza a tomar a los primos, a los hermanos, a los sobrinos, o sea, empieza con una histórica de la pyme argentina, que es contratar lo que tenés cerca. Claro. Posiblemente no sea lo mejor, y lo digo con mucho respeto, pero digo, lo haces porque los conocés, porque Sí, sí, confiás, sí, porque sí. no vas a tener un juicio laboral en el corto plazo y demás, porque había y sigue existiendo, ¿no?, un montón de complejidades a la hora de generar un empleo genuino y no solo las cargas sociales, sino todo lo que eso conlleva, pero también es mucho del autoempleo. Ahora, volviendo a lo que me decías de los locales vacíos, hay un tema mucho más complejo que es que los costos no bajan, la rentabilidad es ínfima porque es muy poca, porque se vende muy poco, y al venderse poco encima ni siquiera trabajas en el volumen, Sí, porque por claro. ahí antes con el mayoreo de lo que decían es, mira, la verdad, tengo un volumen muy grande de venta, con una rentabilidad muy chiquita, y podía llegar a seguir siendo competitivo. Y ni hablar de la incorporación de todas las importaciones indiscriminadas que hay en la Argentina, que hoy se abren puntos de venta y puntos de entrega de productos que se venden 100% online. Y lo único que tienen es, con suerte, un localcito que despacha la mercadería. Sí. Entonces el paradigma del comercio está cambiando fuertemente. Va a quedar reducido esto, lamentablemente, digo, es una novedad vieja la que estoy contando, pero va a quedar reducido a negocios de nicho, Mm. a negocios tradicionales, pero la torta se va a achicar un montón.
El tema es qué hacemos con todos los que queden fuera de este sistema. Sí, claro. Entonces ahí me parece que tenemos otra vez, digo, siempre que hablo con vos, una vez por año o cada 2 años, cada vez que hablamos yo te cuento que tenemos una gran oportunidad que después se termina desperdiciando. Entonces, Bueno, para no vuelve contar noticias y... viejas, claro, lo que digo es, tenemos otra vez la oportunidad de que la asociatividad y la colaboración nos vuelve a ser una oportunidad grande de trabajar entre nosotros. O sea, esto, la comunidad y la batalla cultural que tenemos que dar desde las pymes es unirnos y trabajar en equipo, pero no como un eslogan, sino decir, che, mirá, hay un complejo X, ¿no? Digo, para que no se instale un mini shopping como están de Sí, moda sí, sí, ahora, que te sí, ponen 10 franquicias donde no hay nadie. sí. No sé si no le llama la atención a nadie eso, de que abran un mini shopping y ese mini shopping resulta que nunca tiene a nadie. Y vos decís, che, pero ¿cómo se sostiene? Hay 14 locales que tienen empleados, que no pasa mucha gente. Sí, Entonces, por no decir que no hay entra algo que me nadie, parece, claro. claro, digo, hay algo que no cierra, pero sigue existiendo, y la trazabilidad de eso, ¿dónde está? Entonces, me parece que también es la oportunidad, yo por ejemplo tengo una empresa de servicios, y mañana, si tuviera que armar una instalación nueva de mi empresa, seguramente yo lo que buscaría sería un clúster o un lugar, un ámbito que tenga, por ejemplo, un espacio donde puedan coexistir 3 empresas, 4 empresas, 2 comercios. Digo, si querés el mix, después se arma. Sí, Eh, para poder trabajar y para poder existir en conjunto, claro. no solo para compartir gastos, sino para generar comunidad. Mm. Entonces, es una oportunidad, hay muchos espacios ociosos, ni hablar de los locales que están quedando Ah, vacíos, tremendo, que se sí, van acumulando. Lo que sí. pasa es que por ahí la dinámica de los locales pasa por una cuestión de oferta y demanda, y entiendo, no lo voy a generalizar, pero entiendo que la general de la ley es que quien tiene locales no le importa por ahí tenerlo cerrado un año, porque después tiene un contrato por delante de 2 o 3 años Claro. y eso lo va a reconstituir. Lo que digo es, la pyme hoy tiene que ser más creativa que nunca, tenemos que apretar los dientes, tenemos que ajustar mucho para sobrevivir, para pasar esta etapa muy complicada, que no se visora tampoco que sea una explosión de la economía y de que todo arranque Igual, de un día viste, para el otro. me Entonces me parece que ahí está encanta, la claro, clave. me encanta esto que estás diciendo, no lo escuché en otras personas, me gusta eso como consejo para quienes están escuchando y están en estado desesperado y qué hacemos ahora. Y retomo lo último que dijiste, viste que además te lo venden como, uy, pero bajó la inflación, y pero vamos a hacer ahora una reestructuración tributaria, ¿todo eso sirve? No, con una economía aplastada y con los emprendedores fundidos, no sirve para nada. Ok. O sea, esto es como lanzar el tren bala a Mar del Plata Mm, y la gente no tiene guita para pagar 2 días de claro, vacaciones. claro. ¿Qué hacemos entonces? Entonces, y no quiero, vuelvo a repetir, porque, o sea, me caigo en el lugar común de ser apocalíptico. No, 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 no es tu digo que esto visión de... sea un Claro, desastre, un fracaso claro. absoluto. Lo que entiendo que muy posiblemente la gente de economía del Estado Nacional está mirando la película que quiere, Mm, le están leyendo el diario de Irigoyen a un montón de funcionarios. Tenemos funcionarios de primer nivel, ni más ni menos que el presidente, hablando en streaming y realmente dando vergüenza ajena. La verdad que a mí me encanta vivir en Argentina, nací en este país y lo amo con el corazón. Me parece que habría que respetarlo un poco más, no solamente cuando está el Mundial, ¿no? sí, bueno, sí, Ojalá claro, hoy claro. hagamos 3 goles, que Messi haga 2 de los 3 y quede en la historia del fútbol mundial, que de hecho ya está y ya quedó y va a Mm, quedar. Pero me parece que tenemos que tener mucho más respeto por los ciudadanos argentinos, porque muchos de nosotros hacemos el esfuerzo, no nos fuimos en el 2001, generamos empleos genuinos, generamos oportunidades, trabajamos en comunidad. Nosotros trabajamos en el metro cuadrado de nuestra vivienda y de nuestra empresa. Entonces, y tenemos que generar el bien común y tenemos que ayudar, pero para eso tenemos que estar sanos económicamente.
Sí, claro, claro. Entonces digo, para ayudar a otro vos tenés que tener el plato de comida en tu mesa. Sí, sí, Entonces me sí. parece que es la oportunidad de juntarnos y sí realmente trabajar en confianza y generar nuevos lazos. Sí, me Esto encantó es el eso. único camino que nos va a salvar. Me encantó eso, me encantó como solución a lo que está pasando y además es cierto que cuando nos unimos entre todos y como decía Messi, yo empecé el programa hablando de García Cuerva, hablando de Messi, si trabajamos todos en equipo y ninguno hace las cosas mal, es mucho más fácil y mejor para todo el país, ¿no? Sin duda. Porque además tenemos el mejor equipo del mundo, futbolísticamente hablando. Tenemos las grandes luminarias que han modificado prácticamente la historia en algunos estamentos del mundo. No somos extraterrestres, no dejamos de ser argentinos, tenemos un problemita con el ego, tenemos un problemita Igualmente, digamos, después de escucharlo a Yamal ayer, sé de dónde sacamos nuestro ego. bueno, pero ahí te das cuenta que igual Heredado, heredado. me das un pie que me pongo peligroso cuando me hablan de personas que por ahí me llenan de ira, pero yo creo que Yamal, lamentablemente, y me hago cargo de lo que voy a decir, lamentablemente tiene el problema del desclasado, que en Argentina pasa mucho, Mm, de que empiezan a hablar con una arrogancia y con un nivel de, digamos, de que se creen superiores, ya me molesta si querés futbolísticamente, y muchas veces se olvidan de sus orígenes, sí, de bueno, que la tenemos pasaron muchos mal así para estar acá. donde están. Tenemos muchos así acá. Tenemos. Claro, y perdón, y te hago, ahora que me citaste lo del fútbol, y te hago una analogía con una nota que vi espectacular de Alejandro Fabri, en un momento cuando Francia, creo que Francia había ganado el Mundial, o por lo menos en la selección de Zidane, perdón la ignorancia porque no soy muy futbolero, que le decían a los jugadores de la selección de Francia por qué no cantaban el himno, y uno de los jugadores dijo, "Sí, los franceses fueron los que mataron a mis abuelos, que eran argelinos, ¿cómo quieren que cante el himno?". Entonces, eso dejaba las claras de que los tipos eran jugadores profesionales y que el Mundial era una ventana Claro, para salir al alguno. mundo Sí, y claro. profetizar su pase. Sí, Pero claro. los tipos no perdían la ciencia de que el país al que ellos estaban Mm, representando había masacrado a sus familiares. Entonces me parece que Yamal lo que tendría que hacer es llamarse un poquito más a silencio, comerse un poco la bravuconada de que se comen los chicos crudos, de que ellos son la generación de oro y que se tienen que ir todos los viejos. Todos, muchos de nosotros dijimos que a los viejos había que tirarlos por la ventana y nosotros hoy somos los viejos. Entonces, Todos llegan, ahí ¿eh? cuando tenés que... Claro, me digo, Todos llegan. la juventud es una enfermedad que se cura con el tiempo. Entonces, nosotros lo que tenemos que tener, te repito, yo creo que como comunidad emprendedora y como solución, pues nosotros somos parte de la solución y no del problema, Mm, tenemos que juntarnos, tenemos que unir fuerzas y tenemos que tratar de sí, ir hacia claro que sí. adelante, como siempre. Un gusto hablar de todo con vos, Javier, de todo. Tiene que pasar menos tiempo, así que después ya Cuando quieran. arreglaremos. Gracias y te quiero acá un día cantando. No, por favor. Vas a tener una debacle televisiva. No, Buen no, fin de cuando quieras, semana. cuando Un quieras. abrazo grande, Javi. Un abrazo grande, Abrazo. gracias. Hablábamos con Javier Montalbetti, que es especialista en medianas y pequeñas empresas. Nosotros nos vamos a una pequeña tandita y quédate ahí porque vamos a hablar de inteligencia artificial.